¿Alguno le pasaron esta estequiometría? ¿En qué consiste? ¿De qué se trata? No, a mí no me lo pasaron. No lo pasaron. Ya. A ver, la estequiometría es una de las bases de la química, que en función de expresiones aritméticas, matemáticas, nos dicen cómo se comporta una determinada cantidad de materia, o compuestos, o elementos. Entonces, una de las cosas que primero aparecen son las leyes. Las leyes, por ejemplo, en qué consiste el mol, la constante de Avogadro, cómo determinan las masas en los moles. Les hablé de la primera clase cuando hablamos de estructura atómica, ¿cierto? Que Avogadro, enunció el concepto del mol. Entonces dijo que para un mismo gas, ¿cierto? 22,4 litros, ¿cierto? Presión 273 grados Kelvin, y un volumen de 22,4 litros, siempre existe la misma cantidad de moles. Y él ahí habló del número de Avogadro. Después, posterior, esto fue a mediados del siglo XVIII, por ahí. Después hubo otro químico, un físico, que recibió el premio Nobel de Física, Jean Perrin, un físico francés, y él determinó el valor exacto del número de Avogadro, ese que habla de 6,02 por 10 a la 23, que pueden ser moles o moléculas. Y él lo hizo en forma experimental. Actualmente, en el año 2019, se está estudiando la forma de conseguir el número más exacto posible, de ese número. Y se hace a través de un cristal de cuarzo. Y por difracción de rayos X se determina la distancia, y con la masa que tiene ese cuarzo y el volumen se llega a este número. Es una forma más exacta de medirlo. Pero el mol nos va a acompañar siempre. Cuando hablemos de reacciones, siempre va a estar involucrado el mol. Aquellos que quieran estudiar carreras con ciencia, medicina, enfermería, química, cualquier ingeniería general, les van a pasar esto. Entonces, acá ven la pantalla, ¿cierto? Sí, profe. Sí, profe. Ya. Entonces, esto es lo que tenemos que manejar, los conceptos de estequiometría. Por un lado vamos a tener los elementos, por otro lado vamos a tener una molécula, por otro lado vamos a tener una fórmula y un compuesto, ¿cierto? Cuando hablamos de elemento, nos referimos al oxígeno, al nitrógeno, a cualquier elemento de la tabla periódica, cuando está solito, solo, elemento. Si imaginemos el elemento hombre, el elemento mujer. No es un elemento, pero, o sea, elemento sí, pero comunidad. Elemento hombre, elemento calcio, elemento zinc, elemento cobre. Chile produce millones de toneladas de cobre, pero en toneladas. Pero por sí solo es un elemento. El cobre electrolítico es un cobre puro, 99,99% pureza. Entonces es un elemento que produce Chile. Por otro lado, tenemos la molécula. ¿Ya? La molécula puede ser un compuesto, ¿ya? O sea, la molécula puede estar formada por uno o más elementos. ¿Ya? También puede ser considerado solo.
una molécula de cobre, por ejemplo, una molécula de oxígeno. Una molécula de oxígeno pesa 16 gramos. Una molécula de cobre pesa 63,55 gramos. Una molécula de fierro pesa 55,85 gramos. ¿Mm? Etcétera, etcétera. Esos pesos están en la tabla periódica. No se trata de que ustedes tienen que sabérselos de memoria. Yo me sé algunos por tantos años que he trabajando en química, entonces me sé algunos de memoria, pero no todos, por supuesto. ¿Mm? ¿Ya? Entonces, tenemos el concepto de elemento, tenemos el concepto de molécula. ¿Mm? Entonces, aquí podemos hablar molécula, podemos hablar también de molécula de agua, ¿cierto? La molécula de agua está formada por dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Profe, ¿Sí? tengo una duda al respecto. A ver. ¿Qué parámetros utilizan al momento de denominar un nuevo concepto y agregarlo a la tabla periódica? Ah, es que los que, a ver, los que se han ido agregando, si ustedes ven, revisan una tabla periódica, en la parte de abajo van agregando, como, entre comillas, como que van sintetizando un elemento. ¿Ah? Entonces, por ejemplo, no sé, para un elemento X le agregan un electrón, lo hacen en forma sintética. Y esa partícula capta el electrón. Entonces, al modificar la cantidad de electrones que tiene ese elemento, ya no es, por ejemplo, un calcio. Un calcio, suponte, tiene 20 electrones, por dar un número, 20 electrones en su órbita. Y a alguien se le ocurre, oye, agreguémosle un electrón más a este, ¿qué pasa? O dos electrones, ¿ya? Entonces se forma otro elemento. Y a ese otro elemento, que puede ser estable o no, le dan un nombre. Le ponen ahí el nombre del descubridor, qué sé yo. ¿Mm? Entonces, la mayoría de los elementos están en la naturaleza, pero hay otros que los físicos, ¿cierto? Los pueden ir agregando, porque siempre hay espacio en la tabla periódica. ¿Mm? De acuerdo a su número creciente, número atómico, ¿cierto? A su número de electrones, pueden ir agregando elementos. ¿Mm? Pero lo pueden hacer en forma sintética. ¿Mm? Lo que pasa es que los primeros que se descubrieron, ¿cierto? Cuando se ordenó la tabla periódica, eran elementos que están en la naturaleza. ¿Ah? Pero hay otros que no estaban, entonces los fueron investigando, haciendo pruebas físicas, y se daban cuenta que podían hacer algunos elementos en forma sintética, entre comillas. ¿Mm? No sé si respondo a tu pregunta. Sí, profe. ¿Mm? Gracias. Esa es la idea. ¿Mm? Ya, entonces tenemos claro que es un elemento. El elemento que está solito, ¿cierto? El elemento oxígeno está solo. Cuando lo acompaña, por ejemplo, el oxígeno con el hidrógeno, forma una molécula de agua. ¿Mm? Por ejemplo, cuando dicen, las noticias dicen, el agua, como el elemento agua, o sea, químicamente está mal dicho. O sea, deberían referirse al compuesto agua. ¿Mm? Pero para que toda la gente lo entienda, lean otro nombre. Ya, por otro lado tenemos lo que es la fórmula, ¿cierto? La fórmula nos dice de cómo y de qué está hecho ese compuesto. Por ejemplo, la fórmula del agua es H2O. Tiene una forma, tiene un nombre y apellido. Agua. ¿Mm? Y cada compuesto tiene una fórmula, ¿cierto? Y un elemento también tiene un numerito y tiene una letra. Los elementos, ¿cierto?, están denominados con letras, con una o dos letras, o tres a veces, depende. Eso es la idea de los conceptos. Entonces tenemos lo que es un elemento, lo que es una molécula, lo que es la fórmula y lo que es un compuesto. ¿Mm?
por ejemplo, cuando nosotros tomamos un medicamento, en la cajita dice, ¿cierto? Por ejemplo, un antibiótico, ya, ampicilina. Aparece ahí, dice, ampicilina. Dice, o sea, cuando están hablando de la ampicilina, están hablando, por un lado, no están hablando de la molécula de ampicilina, ¿cierto? Y tiene una fórmula, la ampicilina. ¿Mm? A ver, después seguimos con... Uy, no, ahí corre. Aquí tenemos las leyes de la estequiometría. ¿En qué leyes se basa? ¿Mm? ¿Ven borroso aquí esto? ¿Lo ven borroso? ¿O no? Sí, ¿O se yo lo ve veo? borroso. ¿Sí? Ya, pero aquí lo vamos a deducir. Estamos un poco... Si lo pudiéramos agrandar un poquito... No. Ya. Tenemos estas tres leyes. Los principios. Lavoisier, por un lado, dijo él que la materia, ¿cierto?, no se crea ni se destruye. ¿Mm? O sea, ¿qué quiso decir con esto? Que si nosotros tenemos, no sé, porque quemamos un fósforo, no, que quemamos un fósforo, el palito de fósforo, ¿cierto?, va a tener una masa, supongamos 2 gramos. Si quemo el fósforo completo, se va a transformar en carbón. Se transforma en otra cosa. Pero la masa del fósforo sigue aquí en la Tierra. O sea, esos 2 gramos que se transformaron en carbón siguen siendo, suponte tú, eran 20 moles, esos moles se convirtieron en otra cosa, pero la masa en sí, la materia sigue siendo la misma. Por eso él dijo que no se crea ni se destruye. ¿Mm? Por eso la Tierra, digamos, no sé cuántos millones de años tiene, y seguimos los mismos, ¿cierto? Los más viejos nos vamos a morir, pero vamos a seguir aquí como masa, seguimos la Tierra. Como la Tierra, no sé, 10 elevado a 100 millones de toneladas la masa, pero vamos a seguir siendo los mismos. La masa sigue siendo la misma. Por eso Lavoisier dijo que, no sé, la masa, digamos, no se crea ni se destruye. La masa sigue siendo la misma. ¿Se entiende la idea? ¿Mm? ¿Chiquillo? Sí, profe. ¿Entiende? Ya. Después, Proust manifestó que distintas moléculas o compuestos, ¿cierto?, siempre tienen la misma proporción de elementos. O sea, en otras palabras, ¿qué dijo él? Dijo que, supongamos, si yo encuentro óxido de fierro aquí en Chile y lo voy y lo comparo con un óxido de fierro de allá de la India, por ejemplo, es el mismo. Se mezcló de la misma forma, tiene la misma proporción de elementos, es decir, un óxido de fierro va a tener dos átomos de fierro y 3 de oxígeno en su valencia mayor, F2O3, y ese mismo dióxido de fierro lo voy a encontrar aquí, o en la India, o en China, o en Rusia, donde sea. ¿Cómo se va a combinar? Se va a combinar siempre de la misma forma. Se van a combinar 2 átomos de fierro con 3 de oxígeno. Perdón, el fierro se va a combinar con 2 átomos de oxígeno y él va a aportar 3 átomos de fierro. ¿Podría explicarlo nuevamente, por favor? Ah, ah, ¿Podría explicarlo nuevamente, por favor? sí, 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 medio enredado entender esta cosa. Ya, mira, lo que pasa es que, a ver, imagina tú más simple, el agua, ¿cierto? El agua es H2O, ¿cierto? El agua, para formarse siempre van a ser 2 átomos de hidrógeno con 1 de oxígeno, H2O, ¿cierto?
Sí. Entonces, suponte tú que saque, ponle tú una sequía de agua sucia. El agua que está ahí también tiene la misma composición. ¿Cierto? O sea, se sucia el agua, pero el agua pura que contiene siempre va a ser H2O. Va a tener 2 átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. ¿Mm? Ah, ya, 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 ¿Entiendes? ya Por entendí. eso Sí, ya cuando entendí. buscan, suponte, van las naves espaciales de la Tierra, ¿cierto? Y quieren descubrir agua en otro, y dicen, descubrimos agua en Marte, supongamos que hay agua. Pero cuando nos hablan de agua, significa que descubrieron H2O. ¿Te fijas? O Sí, sea, sí. fuera de nuestro planeta. Profe, ¿Mm? es como hace poco cuando dijeron que había aparente presencia de fosfina en Venus. ¿Presente de qué? Fosfina. Fosfina, claro. La fosfina es pH3. ¿Ah? Entonces, a eso se refiere esta ley de Plus. ¿Ah? Que tampoco tienen que aprenderse la memoria. Y la prueba no les van a preguntar qué dice la ley de Lavoisier, qué dice la ley de Plus. No. ¿Ya? ¿Se entiende la idea? Entonces, siempre lo van a Sí, hacer profe. en determinadas proporciones. Por ejemplo, el caso de la fosfina que dices tú, pH3, va a ser un átomo de fósforo con 3 de hidrógeno. Siempre. Encontramos fosfina en Marte, ya, la fosfina, pH3, es la misma que hay en la Tierra. Esa es la idea. Y ahora Dalton manifestó, dice que los elementos se pueden combinar en distintas proporciones para formar distintas moléculas. Claro. Y ahí derivan los distintos compuestos, o sea, claro, compuestos que tienen los mismos elementos, pero son distintos. Por ejemplo, el óxido de fierro. El óxido de fierro es un átomo de fierro con un átomo de oxígeno, ¿cierto? Queda FeO, ¿cierto? Cuando el fierro actúa con su valencia más baja, que es 2. Ahora, si actúa con su valencia mayor y se combina con el oxígeno, va a formar el F2O3. ¿Se fijan? Un mismo elemento se puede combinar en distintas formas, en distintas proporciones, para formar otras moléculas, pero sigue conteniendo fierro y oxígeno. Aquí lo vamos a ver en unos monitos. A ver. Volvemos atrás a la ley de Lavoisier, ¿cierto? Piensen ustedes que aquí no pusimos este 2. No pusimos este 2, ¿cierto? Y combinamos hidrógeno como tal, como gas diatómico y oxígeno diatómico, y nos formó agua. Si nosotros borramos ese 2, imaginemos que borramos el 2. Vamos a tener un mol de hidrógeno, y aquí vamos a tener, adelante vamos a tener un numerito, 1 también, ¿cierto? Pero ¿qué pasa con el oxígeno? Tenemos 2 átomos de oxígeno y acá tenemos uno solo. ¿Se fijan? Imaginemos que no tenemos este 2, eso dijimos, no tenemos el 2. Combinamos hidrógeno, oxígeno y se formó agua. Esa molécula de agua, molécula. ¿Ya? Pero ¿qué pasa? Si nosotros observamos aquí, tenemos 2 hidrógenos, aquí también, 2 hidrógenos, estamos igual. Pero aquí miramos el oxígeno, tenemos 2 átomos de oxígeno, y acá solamente tenemos 1. ¿Sí? ¿Me siguen, Sí, profe. chiquillo? ¿Sí? Ya. Entonces, ¿qué hago yo? ¿Qué hago? Tengo que
igualar esta ecuación. Acá coloco un número tal que satisfaga la ecuación a los dos lados. Digo, coloco un 2. Coloco un 2 aquí y pongo un 2 acá. Ya, digo, 2 por 2, 2 por 2, 4 hidrógenos. Estamos bien, son los mismos. ¿Cuántos oxígenos tengo? 2. Y aquí coloqué un 2 adelante, por lo tanto tengo 2 por 1, 2. 2 por 1, 2. Entonces tengo igualada esta ecuación. Los moles son los mismos. Si tengo igualados los moles, si yo, ¿cierto? Voy a mi tabla periódica, el peso del hidrógeno es 1. Por 2 tengo 1 gramo por 2. El oxígeno pesa 16, 16 por 2. Desarrollo esta ecuación, o sea, desarrollo estas multiplicaciones, me hace 32, ¿cierto? 16 por 2 son 32. A ver, no, por separado. Mira, tenemos 4, 2 hidrógenos. 2 por el peso atómico del hidrógeno, que es 1. Tengo 2 por 1, tengo 2. Pero como tengo 2, tengo 4. ¿Cierto? 2 por 2, 4. El peso atómico del oxígeno es 16. 2. ¿Sí? 16 por 2 son 32. Más 4, 36. 36 gramos tengo aquí. ¿Ya? Acá, 2 por 1, 2. Más 16 son 16. 16 más 2 son 18 y por 2 son 36. ¿Se fijan? Las masas son iguales. Tanto de los reactantes, estos son los reactantes, y como de los productos. Entonces, aquí donde se cumple la ley de la evasión. Que la materia no se crea no se crea, solo se transforma. O sea, no se destruye. Las masas siguen siendo las mismas. ¿Bien? ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, Sí, profe. ¿Mm? Entonces, cuando ustedes le hablen de que aquí tengo 2 moles, estos son 2 moles, no 2 gramos, moles. La ecuación se equilibra en cuanto a sus moles. 2 moles de hidrógeno, el 1 no se nota, con 1 mol de oxígeno, produce 2 moles de agua, o 2 moléculas de agua, que es lo mismo. 2 moléculas de hidrógeno más 1 molécula de oxígeno forma 2 moléculas de agua. Entonces, para no usar la palabra tan larga, molécula, ¿cierto? Que equivale a 6,02 por 10 a la 23, para no ocupar ese número tan grande, yo hablo de mol. Mol. 2 moles de hidrógeno, 1 mol de oxígeno, 2 moles de agua. ¿Mm? Esa es la idea. Esa es la ley, la idea de la ley de la evasión. Entonces, siempre ustedes les plantean una ecuación, lo primero que tienen que ver si la ecuación está equilibrada. Es posible que en la prueba, por ejemplo, a veces no ponen este 2. Entonces dice, se combina un mol de hidrógeno con 1 mol de oxígeno y forma 2 moléculas de agua. Y para abajo aparecen las alternativas A, B, C, D. Entonces ustedes lo primero que tienen que hacer es visualizar la ecuación y ver si está equilibrada. Si está equilibrada, ahí sigue. ¿Ah? Porque la alternativa A va a ser, ese 2, dijimos, no lo va a tener la ecuación, lo van a tener que poner ustedes. Entonces, dentro de la alternativa va a decir, 1 mol de hidrógeno se combina con 1 mol de oxígeno y da 2 moléculas de agua.
¿verdadero o falso? Después, una de las alternativas va a decir, se combinan 2 moles o 2 moléculas de hidrógeno con 1 mol de oxígeno para dar 2 moles de cloruro de agua. Esa es la correcta. ¿Mm? Entonces, en la ecuación en química, primero hay que observar la ecuación. Por ahí parto. ¿Mm? Y después me voy hacia abajo. Este es el concepto general de lo que es una ecuación química. Preguntas. ¿Entienden, chiquillos? ¿O no entienden? Con Sí, confianza Yo nomás. sí, profe. ¿Se entiende? Sí, yo entendí. Gracias, profe. Ya lo entendiste, ¿ya? Qué bueno, qué bueno. Ah, entonces, acuérdense que aquí hablamos de gramo porque el hidrógeno pesa 1 gramo, así, 1 gramo partido por mol, ¿cierto? Gramo partido por mol. Pero aquí como tengo 2 moles, voy a tener 2 moles, 2 moles por 1 gramo partido por mol. Los moles con los moles se van a cancelar, por eso me queda en gramos. ¿Se entiende? Sí, profe. Se entiende. Porque el oxígeno pesa 16 gramos, mol, 1 mol de oxígeno pesa 16 gramos. Ya. ¿Mm? Después, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos? Acá tenemos la ley, esta es la ley de este caballero Proust. Que Proust lo que hizo, habló de la composición en porcentaje que puedan tener los compuestos. ¿Cierto? Entonces, él dijo, si combinamos 4 átomos de plomo con 4 átomos de sulfuro de plomo, voy a formar el sulfuro de plomo. ¿Ah? Ese plomo, si quiero lo anotan, plomo solito, Pb, y con S. Pero dijo, voy a formar con 4 átomos de plomo y lo voy a combinar con 4 átomos de sulfuro y voy a formar 4 unidades de sulfuro de plomo. ¿Mm? Por otro lado, dijo, a ver, este mismo átomo de plomo, 4 átomos de plomo, 4 átomos de plomo lo voy a combinar con 6 átomos de sulfuro. Y voy a formar el sulfuro, 4 unidades de sulfuro de plomo. Y voy a liberar 2 átomos de azufre. ¿Ah? 2 átomos de azufre. ¿Mm? Pero fíjense, si contamos arriba, también se cumple la ley de Lavoisier. Porque vamos a tener 1, 2, 3, 4. 4 átomos. 1, 2, 3, 4. ¿Cuántos sumamos? 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Se fijan? En cuanto a masas, esto tiene que ser igual a esto de acá. Acá tenemos 6 y acá tenemos 4. Tenemos 10. Aquí tenemos 8 y tenemos 2, 10. ¿Mm? Después, el mismo plomo, pero, ¿dónde estamos? Aquí. El mismo plomo, los 8 átomos de plomo, lo combinó con 4 átomos de sulfuro, ¿cierto? Y formó 4 unidades de sulfuro de plomo. 1, 2, 3, 4. Y quedaron libres 4 átomos de plomo. O sea, tomó el mismo elemento, lo combinó de distintas formas y son distintas las moléculas que se obtienen. ¿Ah? Pero siempre lo hacen en una misma proporción. ¿Ya? O sea, si aquí tengo 4 átomos de plomo,
se combinan con los 4, aquí siguen los 4 átomos de plomo. Y siguen los 4 átomos de sulfuro. ¿Mm? Entonces, él aquí habló de que supongamos el agua, a ver si me siguen, anoten ahí, siguen un lapicito a mano, anoten, agua es H2O, ¿ya? El hidrógeno pesa 1 gramo mol, ¿cierto? Como tengo 2 átomos, voy a tener 2 gramos, más el oxígeno que es 16, voy a tener, en total, la molécula de agua va a pesar 18 gramos. ¿Okay? Entonces yo puedo sacar el porcentaje de hidrógeno, por ejemplo, que tiene la molécula. Yo puedo decir que el porcentaje de hidrógeno va a ser igual a 2 gramos partido por 18 y por 100. ¿Mm? Entonces, el porcentaje de hidrógeno en el agua, voy a ver, 2 dividido por 18 y por 100 es 11,11%. ¿Ya? Y el oxígeno también lo puedo calcular. Puedo decir que el oxígeno, en este caso, pesa 16 sobre 18, que es el total, y por 100, el porcentaje de oxígeno es 16 dividido por 18, me da, y por 100, me da 88,89%. Entonces, si sumamos el 88,89% más el 11,11, eso me da un 100%. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿Sí? Profe, Sí, profe. me perdí un poquito. ¿Para qué era esa fórmula que usted dijo? Es que si yo quiero calcular los porcentajes de los elementos en la molécula. Ah, ya casi. El peso del agua es 18 gramos mol. 18, ¿cierto? Entonces yo individualmente puedo decir qué cantidad de hidrógeno respecto al total de la molécula en porcentaje es de hidrógeno. Y cuánto en porcentaje es de oxígeno respecto a la molécula. ¿Mm? Entonces, al hacer ese ejercicio, me sale que el hidrógeno tiene, la molécula de agua tiene un 11,11% de hidrógeno y tiene un 88,89% de oxígeno. Entonces, este caballero dijo que siempre cuando se forma agua, esto lo va a hacer en esa proporción. Se va a mezclar un 11,11% de hidrógeno, se va a combinar con un 88,89% de oxígeno y va a formar la molécula de agua. Y esta combinación va a ocurrir en cualquier lugar. ¿No? Entonces, eso es lo que decíamos cuando va una nave y dice, en Marte hay agua. ¿Qué significa? Que ahí se combinó el hidrógeno en un 11,11% con un 88,89% de oxígeno y formó el agua. ¿Mm? A eso se refiere esta ley. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿O no se entiende? ¿Mm? Yo entiendo. ¿Sí? Ya. Mi parte sí, entiendo. entendí. Qué bueno. Qué bueno. Esa es la idea. Así que vayan entendiendo la química es bonita cuando se entiende. Cuando se trata de entender de qué se trata. ¿Mm? Entonces, después tenemos la ley de Dalton. La ley de Dalton está más
es lo mismo, pero él lo refirió a los gases. ¿Eh? Habló de las presiones, qué sé yo. Pero más o menos es lo mismo que lo anterior. Entonces tenía el nitrógeno gas, este es un gas, lo juntó con una molécula o mol de oxígeno y formó el monóxido de nitrógeno. ¿Ve? 1 a 1. Por el otro lado dijo, voy a juntar un mol de nitrógeno, lo voy a combinar con una molécula de oxígeno, o sea, 2O2, 2 oxígenos. Y voy a formar el dióxido de nitrógeno o anhídrido de nitrógeno. NO2. Lo mismo que el carbono. ¿Han escuchado ustedes cuando la gente se intoxica con monóxido de carbono? ¿Qué pasó ahí? El producto de la combustión del carbón, ¿cierto? Se produce CO2, agua, y también se produce C más oxígeno. Entonces, carbono más oxígeno se forma el CO, el monóxido de carbono, que es tóxico. No tiene olor, ¿cierto? Y no se percibe, por eso ingresa a la vía respiratoria, reemplaza el oxígeno en la hemoglobina y la persona se va quedando dormida de a poquito y se muere. Así. Dicen que es una muerte dulce, es una muerte lenta, porque la persona se va durmiendo. ¿Es ¿Ya? como el ozono? Claro, el ozono es una molécula aleotrópica que se llama, es O3. Es O3. ¿Ah? ¿Te fijas? Ahí diste un buen ejemplo. Fíjate, el oxígeno, ¿cierto? Como comúnmente se conoce, es O2. Pero también puede agregar otra molécula de oxígeno y se forma el O3, el ozono. Ese es otro ejemplo también de la ley de Dalton. ¿Ah? ¿Se entiende la idea? Entonces, Dalton también habló que cuando tengo una mezcla de gases, cada gas ejerce su presión. El nitrógeno por un lado y el oxígeno por el otro. Entonces, esas presiones, como aportan en forma individual, se suman. ¿Ah? O sea, si tengo, supongamos, una atmósfera de nitrógeno y lo sumo con una atmósfera de oxígeno, voy a tener 2 atmósferas de gas NO. Eso es lo que quiere decir este caballero. Que las presiones parciales de los gases es la sumatoria para obtener la presión total del sistema. Después, ¿qué tenemos? Ya. Ahora, este numerito, la unidad química, el número de partículas presente, ¿cierto? Como número de Avogadro, esto lo hicieron en base al carbono 12. ¿Ya? De ahí dedujeron todos los otros pesos. ¿Cuánto variaba el peso de cada elemento respecto al carbono? Entonces ahí fueron deduciendo cuánto pesaba cada elemento de la tabla periódica. Pero ese número es invariable. Lo que están haciendo los científicos, les decía yo, que este número lo quieren de la mayor exactitud posible. Entonces, este número ya está, pero para acá tiene otros números, puede tener 4 o 5 números más. Eso buscan. Se entretienen en eso. Entonces, este número, equivale a un mol de moléculas, a un atomogramo, a un mol de partículas, a un mol de electrones. ¿Un mol de electrones cuánto tiene? 6,02 por 10 a la 23 electrones. Un mol. Ese no cambia. Después tenemos. Ahí. ¿Ve? Concepto que se aplica a cantidades de átomos. ¿Ve?
podemos tener 6,02 por 10 a la 23 átomos, 6,02 por 10 a la 23 moléculas, 6,02 por 10 a la 23 iones. Y eso son sinónimos, que corresponde a un mol. Un mol de iones de nitrato, NO3, significa que un mol de iones de nitrato tiene 6,02 por 10 a la 23 iones. O moléculas, o 6,02 por 10 a la 23 átomos. Y para no hablar de ese número tan grandote siempre, yo hablo de mol. ¿Ya? Pregunta de la prueba. El número de Avogadro está referido a, va a decir arriba, kilo, gramo, átomo, molécula, iones, A, B, C. Todas las anteriores, ninguna de las anteriores. Ustedes, como vinieron a clase, ya saben que va a ser siempre átomo, molécula o iones. ¿Se entiende, chicos? Sí, profe. Ya. Eso. Bien. Por ejemplo, cuando llegue la vacuna del COVID, la vacuna va a venir en un volumen, ¿cierto? Pero una molécula de esa vacuna va a contener eso, 6,02 por 23 átomos, moléculas o iones. Va a depender cómo lo queramos interpretar. Sí, estos se cumple para todo. Eso. Importante. Esto es muy importante. Después tenemos lo que les decía respecto de la masa molar. ¿Cierto? Que también se puede, el átomo se puede expresar su masa en unidades de masa atómica. ¿Y a qué se refiere eso? Se refiere a una UMA, que equivale a un 12avo de la masa del carbono 12. O sea, cada peso o masa de átomos que hay en la tabla periódica está referida a un 12avo de la masa del carbono. Esa es una deducción que sacaron para construir la tabla periódica y darle valores a cada elemento, a cada átomo. ¿Ves? La masa de un mol de partícula o masa molar se expresa en gramos. Esta es la unidad más pequeña. Pero cuando trabajamos nosotros por ejemplo, en ingeniería se puede amplificar esto. Porque para producir, por ejemplo, unas toneladas de cobre, no hablan en gramos, ¿cuántos gramos? Hablan en toneladas. ¿Ah? Entonces, pero los cálculos son los mismos. Cuando en la gran minería quieren calcular cuánto ácido sulfúrico le tienen que agregar a 10 toneladas de material para separar el cobre, tienen que recurrir a estos cálculos. Entonces ahí va el ingeniero químico, qué sé yo, y hace el cálculo respectivo. Ya necesito tantas toneladas de ácido sulfúrico para trabajar con esta cantidad de cobre. Y ese valor es igual a la masa molecular de la sustancia, o el peso expresado en gramos. Gramos partido por mol, o gramos partido por molécula, o átomo o átomo gramo. Son todos sinónimos. ¿Ya? Entonces, repasemos. ¿Se entiende esto? La masa molar. ¿Se fijan que hemos estado hablando toda la clase alrededor más o menos del mismo concepto? Referido a la masa molar.
Sí. Va. Chuta, ¿dónde me fui? Ahí está. Volví. Volví. Ahí. Vamos atrás. Entonces, ¿de qué hablamos hoy día? De estequiometría. ¿Ah? De estequiometría en química. ¿En qué se basa la estequiometría? Se refiere a la cantidad a la masa o partículas que participan en una ecuación, ¿cierto? Y que hay unas leyes que la manejan, ¿cierto? Y está siempre presente el número de Avogadro. ¿Mm? Y me sirven para determinar las masas molares de los compuestos que participan en una ecuación. ¿Mm? Por otro lado, hablamos de la molécula, ¿cierto? Que una molécula puede ser un compuesto o puede ser un elemento solo. Dijimos el oxígeno o es una molécula o puede ser un elemento. ¿Mm? Pero cuando se combina con otros, ¿cierto? Por ejemplo, un oxígeno más oxígeno, vamos a tener una fórmula que va a ser O2. ¿Mm? Ahora, cuando ese oxígeno se combina con agua, se va a formar H2O. Entonces ahí vamos a tener un compuesto. O sea, un elemento puede formar compuestos, ¿cierto? O moléculas. Después dijimos que habían tres principios en que se basaba la estequiometría, que son el de Lavoisier, el de Proust y el de Dalton. ¿Mm? Los tres son importantes, pero más o menos redundan en lo mismo. ¿Ah? En que la masa no se crea ni se destruye, solo se transforma. ¿Y cómo lo podemos ver eso? En un ejemplo, en el agua. ¿Cierto? De allá para acá puedo separar las moléculas en hidrógeno, en oxígeno e hidrógeno. Pero al romperlas, al separarlas, yo tengo siempre la misma relación. Se van a combinar 2 moles de hidrógeno con 2 moles de agua. Ah, una cosa. Este número es arbitrario. Puedo poner cualquier número aquí, pero siempre y cuando esto esté equilibrado. Aquí yo podría poner, en vez de 2, poner un medio. Poner un medio aquí y un medio acá. Porque si coloco un medio, voy a tener un medio por 2, voy a tener 1. Y un medio por 2 es 1. ¿Se fijan? Y al poner un medio, pero se me va a desequilibrar este. ¿Ya? Pero este numerito, yo puedo poner cuántas veces yo quiero, puedo poner un 4. 4 por 2, 8. 4 por 2, 8. ¿Se fijan? Voy a tener 4 por 2. 4. Y pongo un 4 aquí, voy a tener 4, 4, 4. Pero aquí voy a tener 2. Entonces, ¿qué voy a tener que hacer aquí? Poner un 2. O sea, los coeficientes que pongo aquí adelante quedan al gusto del químico. ¿Ah? Pero siempre trato de poner los números más bajos, ¿ah? Para no agrandar los números. Pero es válido. Yo puedo poner cualquier número aquí, siempre y cuando esto esté equilibrado. ¿De acuerdo? Entonces, no importa qué número, pero que esté equilibrado con el producto. Que esté equilibrado. Estos dos estén equilibrados. Por ejemplo, amplifico aquí, mira, coloco un 4. 4. Y coloco un 4 acá. 4. Entonces voy a decir 4 por 2, 8. 4 por 2, 8. Pero voy a tener 4 oxígenos. Como tengo 4 oxígenos, coloco un 2 aquí adelante. 2 por 2, 4. Y lo sigo manteniendo equilibrado. ¿Te fijas? Sí, profe, se entiende. Siempre tú buscas los números que esto esté equilibrado. Y siempre, que esto no se olvide, siempre cuando les pongan una ecuación,
lo primero que tienen que hacer es equilibrarla. Ponerle los numeritos, estos coeficientes delante, de modo que la sumatoria sea la misma. Que los moles sean los mismos. ¿Ah? 2 moles de hidrógeno y 1 mol de oxígeno. Me forman 2 moles de agua. Y en masa tiene que ser lo mismo. Esta masa de los reactantes tiene que ser igual a la masa de los productos. ¿Mm? El equilibrio. Eso. Después vimos que un mismo elemento se puede combinar de distintas formas. Aquí está metido el asunto de las valencias, qué sé yo. ¿Ah? Pero dependiendo de la estructura que tenga, puede formar el mismo compuesto. ¿Se fijan? Formé aquí sulfuro de plomo, sulfuro de plomo, sulfuro de plomo. ¿Ah? Aquí se reaccionar 4 átomos de plomo con 4 de sulfuro. Se me formó el sulfuro de plomo. Aquí 4 átomos de plomo lo hizo reaccionar con 6 átomos de sulfuro y formé el mismo sulfuro de plomo. ¿Se fijan? Pero para mantener el equilibrio se generaron 2 átomos de sulfuro adicional. ¿Se fijan? El equilibrio se mantiene. O sea, estoy cumpliendo también con la ley de Lavoisier. Acá tenía 8 y aquí tenía 4. Se me formó el mismo compuesto. 4 unidades de sulfuro de plomo. Y se me generaron 4 átomos de plomo. Pero mantuve la proporción. El compuesto fue el mismo. ¿Ya? Después, las de Dalton, ¿cierto? Hablamos que esta refería de los gases. ¿Ah? Un mismo gas, o un mol de nitrógeno, un mol de oxígeno, forma el monóxido de nitrógeno, NO. Pero el mismo nitrógeno se puede combinar con 2 moléculas de oxígeno y forma el dióxido de nitrógeno. ¿Se fijan que se mantiene el equilibrio siempre? Esta masa, si yo sumo la masa del nitrógeno, es 14. Y el oxígeno es 16. Suma 30. Si sumo estos dos, es 30. 30 igual a 30. O sea, la masa se conserva. Acá lo mismo. Nitrógeno 14 más 16, ¿cierto? No, me equivoqué. Aquí oxígeno, no, aquí 16. 16 y 6, 32. Más 14 son 30. ¿Cierto? La suma de esto es igual a la suma de esto otro. Estas masas se conservan siempre. O sea, cumplo con la ley de Lavoisier. ¿Vale? Y dijimos que la unidad es siempre el mol, el 6,02, que es un número muy grande. Entonces, para no trabajar con ese número tan grande, yo hablo de mol. ¿No? Y el número de partículas presentes, ¿cómo se calculó en la tabla periódica? Se hizo en base al carbono, que corresponde a un 12avo de su masa. ¿Ves? Después dijimos que el átomo, molécula, iones son, si tengo un mol de iones de electrones, tengo 6,02 por 10 a la 23 electrones, o iones, o moléculas, o átomos. Son similares. ¿Eh? Y después dijimos que aquí, eso lo vimos. Ahí está la masa del que cada elemento de la tabla periódica se puede expresar en unidades de masa atómica, y que equivale a un 12avo de la masa del carbono, así como se calculó. Por eso ustedes ven la tabla periódica y la van a ver en relación a su número creciente, ¿cierto? De sus pesos. Y la masa de un mol
de molécula o molar se expresa en gramos. Un mol de agua pesa 18 gramos. Un mol de óxido de fierro pesa, un mol de CO2 pesa 44 gramos. ¿Mm? A eso se refiere. Y en síntesis tenemos las unidades. Tenemos la masa en gramos, la cantidad en moles, ¿cierto? Y en volumen. Y que siempre cuando yo tengo que equilibrar una ecuación, siempre tengo que observar la cantidad de moles, los moles de la molécula, o sea, de la ecuación, ya sea de los reactantes como de los productos. ¿Mm? Y las unidades que van a aparecer en estequiometría van a ser gramos, mol y litros. Simplemente en esos dos. ¿Mm? Y eso redunda en que el mol pesa 6,02 por 10 a la 23 moles. O sea, un mol contiene 6,02 por 10 a la 23 moles, moléculas o átomos. ¿Mm? Eso, chiquillos. Espero que les haya quedado más o menos claro. ¿Alguna pregunta adicional? ¿Mm? No, profe. ¿No? ¿Quedamos bien? Estudien, chiquillos, repasen. A ver, si tienen celular, busquen en sus celulares, busquen ejercicios de estequiometría y traten de hacerlo. Yo les di mi correo. Les di mi correo, ¿no? rupesanmartin@gmail.com, todo con minúsculas. rupesanmartin@gmail.com. Y mi celular es el mi número es el se me olvidó, como no me llamo nunca. ¿Qué soy eso? No me acuerdo mi número. 22. Bueno, ahí anoten mi correo por lo menos. Eso. Esperen un poquitito, les voy a dar mi número. Ya. Chiquillos, ¿están ahí todavía? Perdón, ¿están ahí todavía? Ya, anoten mi celular. 9797-912-67. 9797-912-67. ¿Sí? ¿Lo anotaron? Sí, profe. Niños, Sí. ¿ya se fueron? Sí. Ya, ahí estaríamos. Ya, chiquillos, nos vemos en la próxima clase. Que estén bien. Chao, profe.